Y una semana más recibimos a don Luis, párroco de Montañana, en esta sección que estrenamos en esta temporada, Historias de Pasión, en la que, como ya dijimos, vamos a sumergirnos en las Escrituras, a desgranar así con él la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo de una manera más divulgativa, a través de datos, curiosidades e historias de los Evangelios. Don Luis, ¿cómo está? Muy bien, estupendamente. ¿De qué nos va a hablar hoy? Pues mira, vamos a empezar hablando de Caín y Abel para terminar hablando de la casa de Anás, el sumo sacerdote. Menudo recorrido. Sí, menudo recorrido. Bien, entonces, en el relato, claro, todo esto hay que verlo desde un punto de vista, o sea, en nuestra cultura occidental es hija de la ilustración, del método científico, ¿vale? Mientras que la cultura oriental es hija de las imágenes y del valor de las palabras, ¿sí? Entonces, es interesante atender a esto, ¿no? A las palabras, ¿sí? Porque hay sus matices, ¿no? Entonces, en el relato del Génesis cuenta cómo Caín mató a Abel, y dice el texto que Caín, que estaba ya furioso, que ya no podía soportar a su hermano Abel, le dijo: vamos afuera. Fuera, ¿sí? Y allí lo mató, ¿vale? Eso puede parecer un detalle que no tiene importancia, pero sí que tiene importancia. No es lo mismo, esto es como Barrio Sésamo, ¿sí? No es lo mismo estar fuera que dentro, ¿vale? Bien, entendiendo esto, ahora sí que nos vamos al palacio de Anás, ¿vale? Anás no es que fuera el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús, era Caifás, que era su yerno, ¿vale? Pero Anás era un poco como el santón, digamos, ¿no? El que no le dejaban ser sumo sacerdote, pero era como la voz espiritual de Israel, el gran discernidor, ¿no? De decir, esto está bien, esto está mal, ¿no? La máxima autoridad religiosa, digamos, por decir así. Y entonces lo primero que hacen en el Evangelio de Juan, lo llevan a casa de Anás, no de Caifás, como en los otros evangelios, sino a la casa de Anás. ¿Por qué? Porque Anás tiene que discernir qué ocurre con ese hijo desviado de Israel. Si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, la cosa es que dentro y fuera, sí, ¿vale? Volvemos. Dentro del palacio de Anás está Juan, ¿sí? Hay un montón de gente, está el Sanedrín reunido, es de noche, ¿sí? Podía ser perfectamente, si hubiera sido la noche de Pascua, como hablamos la semana pasada, no hubiera podido ser, pero es de noche, sí. Y está Juan dentro, mientras que Pedro está fuera, dentro, fuera. ¿Entendéis la cosa? ¿Sí? Dentro, fuera. Bien. A las preguntas que le hace Anás le pregunta acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, quiere saber quiénes son los que le siguen, aunque no sabe que Juan, que está allí dentro, es uno de ellos, sí. Y Pedro, que está fuera discutiendo con criadas, él es otro, ¿vale? Y Jesús no le responde, no responde nada, ¿vale? ¿Por qué? Lo voy a explicar, ¿vale? A Jesús le importa Pedro, que está fuera, más que todo lo que está pasando allí, todo lo que están diciendo y tal, y Juan, que está allí asustado viendo cómo le están machacando a su maestro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno lee el Evangelio y te das cuenta que en el fondo Jesús, las cosas que dice Jesús, no las está diciendo para ese auditorio, las está diciendo en voz alta para ese pájaro que está afuera, que no lo ve con los ojos, pero está echando oreja, ¿vale? Dice, todos los días he enseñado en el templo y no me habéis cogido, ni me habéis dicho nada, ¿no? Dice, y nada he hablado a escondidas. Pedro está escondido. No, y otra cuestión, o sea, nada he hablado a escondidas de ti, Pedro. ¿Entiendes? Le está diciendo al otro. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale, le dice Anás, pregúntale a los que me han escuchado, Pedro, otra vez. ¿Vale? Con lo cual, Pedro, que está afuera, de cada vez se va sintiendo peor, ¿vale? Y a la salida de la casa de Anás, Jesús se le queda mirando y canta el gallo. Sí, esta es la cuestión, ¿vale? Sí. Pero uno tiene que leer ese evangelio, lo que Jesús dice en la casa de Anás,
entendiendo que eso que él está hablando se lo está haciendo como un teatro, por decir así, ¿no? No le importa a ninguno nada, ni a Anás ni todos los que están allí. El que sí que le importa es el que le está negando y está fuera. Los mensajes son para Pedro. Son para Pedro, exacto. Y entonces hay un criado que le pega una bofetada a Jesucristo, ¿vale? Y le dice, si he dicho algo mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? O sea, ese golpe que has escuchado es que me han pegado, Pedro. ¿Te estás enterando, Pedro? Me han pegado. Porque el otro no ve, pero sí que está escuchando, ¿me entendéis? Sí. Entonces, si uno lee ese pasaje así, resulta fascinante, ¿vale? Claro. Porque en el fondo Pedro será un cretino, ¿vale? Pero Jesús ama a Pedro, le ama muchísimo, sí. Entonces, de todos aquellos, el que le importa es Pedro. Todos nos tenemos que sentir un poco Pedro en ese momento. Sí, exacto. Sí. Claro, depende, o sea, en la vida yo creo que uno puede estar dentro o fuera, como si fuera Barrio Sésamo, ¿vale? Sí. Espiritualmente hablando me refiero, ¿vale? Entonces, uno está dentro, ¿vale? Uno está dentro, está Jesús. Puede que haya problemas, que le estén poniendo verde o lo que sea, ¿vale? Pero si uno está fuera, están las tinieblas. Y lo único que te espera es discutir con criadas y al final negar al maestro, ¿vale? ¿Y por qué Juan entonces está dentro? Eso es lo que... Porque Juan le ama, Juan le quiere. Él pasa el trago que no pasa Pedro, de hacer como que no, de hacerse el tonto y colarse allí. Y eso nos lo quiere decir así Juan. Sí. Lo transmite así, ¿eh? De hecho, él cuando se refiere a sí mismo, para guardar el anonimato, dice el discípulo a quien Jesús amaba. No dice yo Juan, discípulo amado, ¿no? sí. Sino el discípulo al que Jesús amaba, ¿vale? Estaba dentro. Entonces, él es testigo presencial de todo ese diálogo. Y Juan está escribiendo sabiendo que Pedro estaba fuera y que después se largará. Sí. Es verdad que Juan se había escapado en un principio también de Getsemaní, ¿verdad? Pero hace lo que es porque le quiere, o sea, porque no puede, o sea, ¿cómo lo va a dejar al maestro solo? ¿Entendéis? Esta es la cosa. Entonces, si uno lo ve desde este punto de vista, es fascinante. Bueno, don Luis, pues ha conseguido que nos emocione, ¿eh? Una semana más. Si vieran la cara con el cariño que lo cuenta la emoción, la verdad es que pone la piel de gallina y hace que nos sumerjamos, ¿verdad?, en esas escenas de los pasajes de la Biblia. Muchas gracias, una semana más, don Luis. Hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias. Adiós.